Listo, buenas tardes muchachos, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Entonces igual, para quienes están en el salón de clases, esperemos que se pueda ver con relativamente buena resolución y buena velocidad directamente la clase en línea, utilizando el internet de aquí. Si por alguna razón hay fallas técnicas, pues entonces saben que directamente vamos a poder tener la clase grabada para que lo revisen de manera síncrona, ¿ok? Si hay alguna duda al respecto, ya saben que aquí ahorita pueden levantar la mano, abrir el micrófono y podemos comentar sus dudas y no hay problema en el momento en el que me quieran interrumpir. Entonces, regresando directamente a lo que estábamos trabajando sobre Overleaf, ya vimos directamente que hemos cubierto algunas de las principales funciones básicas, como puede corresponder directamente a lo que es definir algún tipo de documento con su respectivo templete, con la instrucción de document class. Ya vimos también cuál es alguna manera en la cual y una vez que cargamos ese templete, nos olvidamos de la información y nos concentramos directamente en llenar todo lo que corresponde con el cuerpo del documento. Y en este caso, el templete en automático se preocupa por el tipo de letra y tamaño de los títulos, de los autores, de los subtítulos, de las secciones, de las subsecciones, si pone números, si pone letras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben? ¿Qué es la ventaja súper importante que nosotros estábamos observando directamente que tiene trabajar con LaTeX? Particularmente en Overleaf, pues tenemos esa posibilidad de explotar directamente todos estos factores de utilizar los templates de LaTeX de una plataforma muy cómoda en línea y sin preocuparnos directamente de tener que compilar todo este código en específico. Ahora bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de ver algunas de las otras herramientas básicas mínimas que ustedes necesitan para poder generar un documento científico en formato de artículo, que corresponde directamente con la inserción de secciones, subsecciones, la inserción directamente de figuras, tablas y ecuaciones. Tomando todo eso en consideración, ya tendremos lo mínimo y lo único que faltaría revisar corresponde directamente también con la sección de cómo le hago para agregar las referencias, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a comenzar directamente con esta clase del día de hoy. Si hay alguna duda en específico, les recuerdo, levanten la mano o me interrumpen en cualquier momento y no debería de haber ningún problema para poder atender sus dudas, muchachos. Entonces, si recordamos lo que ya habíamos visto en la clase pasada directamente sobre Overleaf, entonces en este caso ya reconocimos nosotros que cuando ocupo una diagonal invertida y el texto se pone en color azul, voy a tener acceso directamente a una función, a un comando que me permite hacer algo. Lo mismo hicimos para la parte del inicio y el fin de una sección, como puede ser el resumen. Y también vamos a poder observar que existen caracteres especiales o comandos especiales que me permiten dar formato directamente a esta situación. Pues, por ejemplo, si para esta sección del resumen, que nos concentramos directamente en este formato en específico, esto que nosotros observamos aquí, si yo quito ese primer carácter de diagonal invertida indent, vamos a ver qué es lo que pasa. Este indent en específico me está ayudando a tener una sangría en particular que yo quisiera tener presente sobre el texto. Si yo quito la parte de itálica, pues entonces esta sección en específico me lo pone directamente en texto normal y no en cursiva, como normalmente tenemos. Si yo le quito el comando de new line, lo deja de manera consecutiva, ¿sale? Entonces, todos estos comandos que nosotros hemos observado adicionales, prácticamente me ayudan a darle formato directamente al texto que yo quiero presentar. El templete define algunas estructuras características del documento, pero yo le puedo dar formato directamente al texto que existe dentro de esos templates. Puedo poner negritas, puedo poner en cursivas, puedo poner espacios, puedo poner una sangría adicional, puedo poner cantidad de cosas adicionales que normalmente nosotros ocupamos para dar formato a el cuerpo del documento, a el texto en el documento. Ahora bien,
Lo que vamos a centrarnos ahorita directamente es cómo definimos las secciones y las subsecciones, que eso nosotros de todas maneras lo podemos definir directamente aquí. Para definir una sección, simplemente tengo que utilizar el comando section y todo lo que esté dentro directamente de esta sección va a estar referenciado directamente aquí. Entonces, por aquí si yo pongo y volvemos a compilar, se pone en este espacio directamente el texto que yo esté poniendo. ¿Sale? Si yo sobre esto quiero poner una subsección, entonces en este caso de nuevo busco directamente comandos y yo tengo subsection. Y en este caso aquí en automático el template va a reconocer un formato en específico. Hago la compilación y me va a generar, por ejemplo, que la sección está con un formato centrado, con una numeración romana y la subsección está dividida directamente como una letra mayúscula con un mensaje directamente en letra cursiva. Y todo lo que yo ponga debajo de esa subsección se va a colocar directamente en ese formato. Si ustedes observan bajo este templete, cada que yo tengo un punto y aparte, se está colocando una sangría entre párrafos. Entonces, no hay un espacio entre párrafos y simplemente la sangría me identifica cuando tengo un punto y aparte. Eso, de nuevo, también lo define completamente el templete que yo estoy trabajando. Todavía después de esto, yo me puedo ir todavía más si quiero una subsección. Puedo tener definido esta parte y puedo observar que en este caso la subsección ahora tiene una numeración con números arábigos, tiene una sangría que se encuentra dentro de la subsección del estado del arte y que hace una diferencia totalmente en términos del formato del texto respecto de lo que yo tengo en el código. ¿Sale? Entonces, de esta manera, yo genero diferentes secciones en mi documento y solamente tengo que definir este pequeño comando. Y cualquier cosa que se encuentre por debajo de este comando en específico estará incluida en esa sección, subsección o subsección. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Mantendremos de nuevo la dinámica de que si no tengo una respuesta de ustedes en 3-5 segundos, asumiré que no hay dudas y entonces continuaré con la clase, muchachos. ¿Ok? Para esta parte en específico, de nuevo, nosotros nos vamos a encontrar directamente con que podemos empezar a trabajar con la escritura del cuerpo del trabajo. Vamos llenando los huecos de las secciones y vamos a trabajar ahorita directamente con lo que corresponde con definir una primera imagen que corresponde con esta estructura en específico que nosotros tenemos en el documento. Entonces, sobre la parte directa de la barra del lado izquierdo de la pantalla en Overleaf, nosotros nos vamos a encontrar que aquí se encuentran todos los documentos que existen dentro del proyecto. Si yo, por ejemplo, me voy sobre la parte de que regreso a mis proyectos y a este proyecto en específico, yo pido que se descargue. Entonces, adentro de este punto zip que yo acabo de descargar, lo que va a estar incluido son todos los archivos que se encuentran en este apartado de la parte izquierda de la pantalla. Es decir, que se encuentra la clase de IEEE Conference, que es el templete directamente de este tipo de documento. Voy a encontrar una imagen que es el logo de la OASLP, que lo tengo aquí en la raíz. Tengo mi archivo .text, que corresponde directamente con este, que es decir, que aquí nosotros estamos teniendo el cuerpo del documento, es decir, el formato de todo el texto que yo estoy agrupando se encuentra en ese .text.
Y también tengo un archivo que se llama refs.bib, donde se encuentran todas las referencias. Y este lo vamos a ocupar más adelante. Pero también puedo yo tener la posibilidad de agregar carpetas si quiero darle un poco más, digamos, de organización a los documentos que yo tengo en este proyecto. Y entonces, por ejemplo, defino una carpeta en donde yo tengo diferentes figuras y adentro de estas figuras, pues yo pongo todas las imágenes que yo pienso utilizar directamente en el documento, ¿sale? Entonces, puedo tenerlo organizado en carpetas o puedo tenerlos también en la raíz. No hay alguna distinción, es simplemente la forma de organizar las cosas. Sin embargo, a la hora en la que yo voy a tratar de hacer la inserción de figuras sobre el documento, ahí sí es importante que yo sepa en dónde se encuentran las figuras que yo quiero agregar. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un uso particular de esta estructura para poder insertar una figura. Y vámonos por indentación. Entonces, al inicio, en la parte más pegada directamente de mi código, voy a tener el comando de begin y ya saben que debe ir siempre acompañado de un comando de end. Lo que me dice que dentro de esta indentación, yo voy a tener definida una estructura dentro del documento de LaTeX, que en este caso va a corresponder con una figura. Y así como se llama esta figura, tenemos esto, digamos que es una variable local que me permite definir. Aquí yo voy a establecer una figura y aquí termina todo lo relacionado directamente con esa figura. Entonces, esto me va a mí dar la posibilidad de definir diferentes cosas. Número uno, yo tengo en este primer columna, que solamente es un comando, tengo la posibilidad de decir la alineación que quiero que tenga la figura dentro del documento. Ya sabemos que este formato es a doble columna. Entonces, en este caso, si yo ocupo el comando centering, me está diciendo que en una de esas columnas donde yo voy a poner la imagen, yo voy a tratar de que esta esté centrada sobre esa propia columna. Si yo quito esta sección en específico, vamos a ver que la figura no le está poniendo directamente en el centro, sino que la alinea en la parte izquierda directamente de la columna. Entonces, por eso es súper importante que nosotros veamos cómo es el formato del documento y si me pide que las figuras estén centradas para que yo tenga un mejor aprovechamiento directamente de la columna, pues entonces en este caso agregue directamente este comando de centering. Después, el comando de include graphics es el más importante dentro de la inserción de figuras. Este es básicamente a donde yo le voy a ir a decir dónde se encuentra directamente la figura que yo quiero agregar. Entonces, para este comando en específico, yo me voy a encontrar unos ciertos parámetros que están relacionados directamente con el tamaño que yo le quiero dar a mi figura. Si ustedes observan, aquí yo tengo un ancho que se define en términos del tamaño de la figura que yo quiero insertar. Entonces, este width igual y un valor que se mueve entre 0 y 1 corresponde directamente con el tamaño que yo quiero que tenga la figura respecto del espacio que tengo disponible. Entonces, punto 5 me refiere directamente a que la figura que yo voy a estar colocando pueda ocupar el 50% del espacio disponible en el templete, que en este caso corresponde con el 50% de la columna, ¿sale? Entonces, por eso en este caso, trabajar con un porcentaje bajo, dependiendo del espacio que yo tenga directamente en el documento, me permite hacer el ajuste del tamaño de la figura. No me tengo que preocupar como, por ejemplo, en Word, en donde pego la figura y luego tengo que definirle manualmente el tamaño que yo le quiera definir. También tiene la ventaja súper importante de que trata de mantener la mejor resolución posible y entonces en este caso es lo que nosotros buscamos. Este comando de text width lo que hace es que trata de definir dónde se encuentra el tipo del encabezado que ese espacio no lo ocupe. Es decir, que siempre conservemos la figura separada del pie de figura y que esta no se vaya a superponer sin importar directamente que yo le ponga que quiera que ocupa toda la imagen, ¿sale? Otro detalle interesante que podríamos observar
utilizando esta primera aproximación de la inserción de la figura, es que si yo me excedo directamente del tamaño permitido del documento, aquí no me va a marcar particularmente un error, me va a generar un warning, me va a decir directamente que tengo sobreflujo de la figura respecto de los márgenes de la imagen, pero que es un detalle que particularmente a mí, si yo así estoy pensando insertar la imagen, el compilador me va a dejar seguir trabajando. Otro detalle importante que podemos observar es que si yo aumento el tamaño de la figura, en automático se reacomodan las figuras adicionales que yo tenga en el documento. Mientras que en Word a lo mejor esto pudiera generarme errores y a lo mejor el texto que yo tenía aquí, si yo le había dicho que se mantuviera en la parte alta, aquí en automático se van a ajustar, porque en este templete las figuras siempre deben de ir o en la parte más alta o en la parte más baja. Es muy raro que en este formato en específico de IEEE tengamos texto y en medio tengamos una figura, ¿sale? Entonces, ese es un detalle que normalmente se ocupa para darle, digamos, presentación a los documentos y que sea mucho más fácil de encontrar las figuras. Si yo le modifico directamente el tamaño a esta figura de nuevo, a una parte en específica en donde yo voy a poder encontrar texto, el texto que se encontraba por debajo de esta figura 3 en la compilación anterior, ahora se encuentra por debajo de la figura 2 y en automático ajusta directamente al tamaño de la página sin dejar espacios en blanco. Si ustedes observan, absolutamente todas las páginas, las que se encuentran llenas, tratan siempre de llenar el 100% de la página. Terminan en el mismo renglón, comienzan en el mismo renglón o en el mismo espacio en las diferentes páginas, y eso son cosas que con Word sería muy complicado de hacer. Ya sabemos que en Word sí trata de utilizar mejor los espacios, pero se vuelve un caos. Entonces es otra de las súper ventajas que nosotros tenemos directamente con la parte de LaTeX. LaTeX sí, los templates nos ayudan a tener esta estructura súper organizada y homogénea de acomodar figuras, textos, tablas dentro de toda la página completa y si algo ya no cabe, lo manda de manera organizada a la siguiente. En LaTeX va a ser prácticamente imposible que nos encontremos tablas que estén definidas en la página 1 y continúen en la página 2. Y eso es algo que, por ejemplo, en Word es muy común que suceda y es un error que no debemos de tener. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Perfecto. Entonces, con esta parte de Include Graphics, entonces ahora sobre corchetes, yo voy a tener definido directamente cuál es la figura que yo quiero ocupar. Sin embargo, en este punto en específico, debemos de entender directamente que nosotros vamos a tener que darle la ruta de dónde se encuentra la figura que yo quiero ocupar. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, aquí me está diciendo que la figura que yo quiero incluir o el gráfico que quiero incluir en esta figura se encuentra dentro de la carpeta Figures y que es logo de la UASLP.jpg. Entonces aquí yo tengo entendido que va a buscar adentro de esta carpeta Figure y es logo de la UASLP. Si quisiera agarrar esta imagen que se encuentra en la raíz, lo puedo hacer y entonces en este caso le digo simplemente que busque sobre la raíz. Me compila el documento y en este caso no me genera ningún problema. Vamos a buscarnos otra imagen, la que sea. Vamos a descargarla. Vamos a tratar de aventarla aquí en la raíz. Entonces, el que tengamos directamente una interfaz gráfica totalmente en Internet, es que todas estas funciones de arrastre las podemos ocupar así como funcionan muchas otras cosas. Entonces, aquí yo ya tengo, por ejemplo, definido esta imagen
en la raíz y sobre ella yo pudiera hacer la definición del documento que quiero compilar y cambiar las figuras que yo necesito, ¿sale? Entonces, esta función de include graphics es en donde yo le estoy diciendo cuál figura quiero que ocupe dentro de este, ¿sale? Dentro de este espacio de figura. Luego, la sección con el comando caption es el que me va a definir el pie de figura. Y nosotros lo cambiamos. Y label es algo que me va a permitir a mí directamente darle un nombre a toda esta estructura que se encuentra definida en este espacio de figura. Por ejemplo, lo vamos a definir como FC. ¿Para qué me sirve esto? Me va a servir directamente para hacer la referenciación de las figuras. Es decir, vamos a definir un texto. Este es el texto que aparecería directamente en el documento. ¿Dónde está? Ni me acuerdo dónde lo escribí. Los examples of parenchyma. Aquí. Casi no se ve porque lo puse en un punto intermedio. Pero bueno, no importa. Entonces, aquí yo simplemente estoy escribiendo texto que me permite agregarlo al cuerpo de mi trabajo. Si yo quiero decir, quiero ver la figura 1, quiero ver la figura 2 y no quiero estar agregando la numeración, es decir, que yo escriba, hacemos referencia a la figura 1 como el logo de la Facultad de Ciencias de la UASLP. Y compilamos. Este es el texto que acabamos de crear. Y este es el texto tal cual lo pusimos nosotros, ¿no? Viene el 1 porque es la figura 1. Sin embargo, si yo, por ejemplo, cambio la ubicación de estas figuras y compilo, el orden de aparición en la estructura de las figuras va a asignarles una numeración específica a esas figuras. Entonces, digamos que es un error común que si yo en mi documento tuve que reorganizar estas figuras y las reacomodé por aquí y no estoy ocupando esta manera inteligente de referenciarlas. Entonces, da la casualidad de que ahora la figura 1 no es el logo de la Facultad de Ciencias, es el logo de la UASLP. Y eso en específico lo voy a tener yo que cambiar de manera manual, ¿no? Ahora tendré que poner figura 2. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es ahora utilizar el comando ref, que me va a permitir a mí directamente hacer referencia a una figura. Entonces, yo ya utilicé el comando ref y en automático me dice directamente cuáles son las etiquetas que ya están creadas dentro de mis distintas figuras adentro del documento. Entonces, ahora aquí yo podría decir, hacemos referencia a la fig ref, fig fc, que es la etiqueta que tiene esta figura, y compilamos, y en automático reconoce que es la figura 2. ¿Sale? Entonces, esa es la otra super bondad que tiene directamente LaTeX a la hora de poder reorganizar la información. Si yo reacomodo las figuras, en automático se ajustan las numeraciones. Si yo ocupo las etiquetas para hacer las referencias en el cuerpo del documento a mis figuras o a mis tablas, en automático se va a hacer este ajuste de la numeración. No tengo que preocuparme por después volverme a chutar todo el documento buscando directamente en dónde tengo que hacer el reemplazo de esta información, porque lo hace en automático de manera inteligente, porque estoy utilizando sus etiquetas o sus labels. ¿Sale?
¿Dudas aquí, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Nada, profe, gracias. Otro detalle importante es que nosotros podamos definir directamente más propiedades sobre las figuras. Y para eso, por ejemplo, vamos a hacer uso de esta figura 4. Entonces vamos a buscarla. Entonces, esta figura 4 está aquí. Tiene exactamente la misma estructura que nosotros habíamos ocupado anteriormente. Tiene una sección de inicio y fin de figura. La figura debe de estar centrada. Tiene un include graphics. Tiene directamente la parte de que yo quiero que se defina directamente el tamaño de la figura y le digo cuál figura quiero que sea. Tiene su pie de figura y tiene su etiqueta. La única cosa diferente que nosotros estamos definiendo aquí es un pequeño asterisco. Y este asterisco básicamente me dice que yo no siga directamente el templete que estoy utilizando del documento y que utilice la estructura de definición tradicional de LaTeX. Es decir, que si yo no le digo que estoy en un archivo a doble columna, me lo trabaje a columna completa. Si yo no le digo directamente que le reduzcamos el tamaño, pues entonces en este caso me lo trabaja a los máximos márgenes permitidos por el documento, ¿sale? Entonces, esto yo lo tengo definido sí y solo sí en un documento a doble columna, yo quiero utilizar una sola columna. Entonces, recuerden, esta parte para figuras y para tablas es, si yo tengo un formato definido a doble columna y quiero utilizar una figura grande que me ocupe el 100% de la página disponible, tengo que sacarlo del formato del templete y eso me va a hacer trabajar sobre un documento normal y ese documento normal me lo trabaja a una sola columna, ¿vale? Si yo se lo quito, va a encontrar que la figura que estoy comenzando tiene un formato distinto de la figura que estoy terminando. Si yo lo pongo de esta manera, en automático se ajusta y ahora la figura tiene el formato que se encuentra dentro directamente de la información que yo estaba haciendo. Si yo lo saco de ese formato, en automático se ajusta directamente para buscar en dónde la mete que me mantenga directamente la homogeneidad en el documento. ¿Vale? Entonces, no hay mucha ciencia también como para que nosotros tengamos que hacer diferente de Word, por ejemplo, que si estoy a doble columna, tengo que definir una sección, tengo que hacer un salto de sección y definir ese salto de sección con que sea una sola columna, y adentro de eso definir la figura y luego definir otro salto de sección. Funciones mucho más avanzadas en Word que lo harían un poco más complejo. Aquí se sigue la misma estructura de una figura. Lo único que cambia directamente es un asterisco que yo estoy poniendo al inicio y al final dicho de esa estructura para insertar la figura en LaTeX. El resto de información es totalmente lo mismo. Y de nuevo aquí adentro yo puedo seguir todos, absolutamente todas las diferentes cosas que yo quisiera tener, ¿no? Si quiero, por ejemplo, tener una palabra en negritas adentro de mi pie de figura, puedo generar. Si quiero subrayarla, si quiero tenerla en cursiva, si quiero darle un espacio adicional digamos, en toda esta descripción del pie de figura, lo puedo aplicar. Entonces, acuérdense, todos los comandos que hemos estado observando aplican directamente para el cuerpo del documento en la sección que ustedes quieran. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Vámonos ahora a la parte de la tabla, que entonces en este caso la tabla sí va a tener una estructura un poquito diferente para que nosotros podamos llenar la información.
tabla 1. Está después de discusión. Discusión. Otra parte importante que nosotros deberíamos de entender para qué nos sirve directamente es nuestro file outline, es decir, cómo está organizado directamente este punto text. Como tenemos definidas muchas funciones y secciones dentro de este archivo punto text, en automático se identifican aquí en el file outline para, perdón, para poder irnos más rápido a las diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, si yo veo que lo que quiero cambiar de esta figura en específico o de esta tabla en este caso que se encuentra en la sección de discusión, pues yo puedo moverme entre secciones y en automático el cursor se posiciona al inicio de esa sección. Entonces, aquí en la sección de discusión, observo que tengo la estructura de una tabla en específico, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a tener que el inicio y el fin de la tabla debe de ser igual a como lo hemos manejado anteriormente con las figuras o con el abstract o con el documento. Begin table, palabra clave para definir una tabla. Esta parte en específico nos hace referencia a la alineación en donde preferimos nosotros que se ponga la tabla. Está indicado directamente que se coloque en la parte alta de las páginas HTML. Si yo le quisiera ponerle LTB, parece que se debería de mandar a la parte baja. No me acuerdo exactamente cómo es el texto para mandarlo en la parte baja. Parece, digamos, que se los debo. Y lo podemos buscar rápidamente. Buscando ayuda de cómo se generan las tablas. Entonces, en este caso, nos habla directamente de la estructura, nos habla directamente de las distintas opciones. No, este es un generador. Si yo le pongo y quiero que se genera el documento. Si yo quiero que, por ejemplo, toda la tabla se encuentre alineada de este lado, nos habla directamente de los cambios que yo quisiera tener. Si yo busco otro tipo de alineación centrada, lo genera, también lo cambia. Y creo que para la parte, bueno, esta primera sección en específico se los debo, si no después lo busco porque tengo poco tiempo. Está referenciado directamente a en qué posición quiero que se ponga la tabla dentro de mi documento. Entonces, aquí yo le estoy dando preferencia directamente de que la tabla sea colocada en la parte alta de las páginas. Entonces, que ahí siempre busque de colocarme las figuras. La sección de centering para que toda la tabla se encuentre centrada. Caption para la parte del encabezado de la tabla. Y si ustedes observan aquí, el tipo de formato de letra para el encabezado y el texto del encabezado está en un tipo de letra que parece que todas están en mayúsculas, aunque yo aquí lo estoy escribiendo con mayúsculas y minúsculas. Pero sí, por el tamaño definido, sí hace una pequeña distinción. No se alcanza a apreciar mucho, pero ahora esta letra M es un poquito más grande de lo que observábamos con anterioridad. Vamos a hacerle más grandecito por aquí. Y si se alcanza también como que está en color negritas, por ejemplo. Y luego vamos a definirle nosotros directamente el tipo de formato de tabla que yo quisiera tener. Entonces, cuando yo tengo siempre un formato de begin, debo de tener siempre un formato de end. En este caso, para la estructura de las tablas, vamos a utilizar el formato tabular. Tabular es el que me va a permitir a mí definir directamente el número de columnas que yo quiera tener para mi tabla, ¿sale? Entonces, en este caso, si ustedes observan, yo le estoy diciendo aquí que quiero que sea 3 columnas definidas simplemente por esta línea vertical y la letra C me va a indicar directamente qué orientación quiero que tenga cada una de esas columnas.
Si yo le pongo, por ejemplo, R en esta primera, lo que va a suceder es que la alineación del texto se va a cargar hacia el lado derecho, R de right. Si yo le pongo una L en específico, pues esta información se va a cargar sobre el lado izquierdo de las celdas en esa única columna, left. Y la C de center, ¿vale? Posterior a eso, yo voy a tener definidas diferentes cuestiones de formato. Entonces, digamos que si yo aquí lo que quiero hacer en el formato, o sea, la parte de tabular me define cuántas columnas yo quiero en esa tabla en específico. Estas partes de edge line lo que me dicen es que yo voy a definir unas líneas adicionales para darle formato al documento. Entonces, si yo las quito, por ejemplo, y compilo, lo que voy a observar es que la primera línea la estoy perdiendo yo, ¿vale? Entonces, en este caso, esta doble línea, si le dejo una nada más, por ejemplo, me va a cerrar el encabezado, por así decirlo, y esta otra en realidad es simplemente texto de que yo quiero que tenga un mayor resalte este primer renglón, que es en donde se encuentran directamente los títulos de cada tabla, ¿vale? Ustedes observarán que entonces también para poderle dar espacio directamente y una separación a ese renglón en específico que es de títulos, en realidad los títulos los estoy encerrando directamente entre edge lines. Si yo le quito la primera y la última de estas en específico, la tabla va a ser única y no tengo esa separación de celdas como tenía en esta parte en específico, ¿sale? Entonces son simplemente formas en las que de nuevo yo le doy formato al contenido del documento sin modificar directamente el formato definido por el templete. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo definidos directamente que trabajo con 3 columnas, entonces voy a empezar a definir para cada renglón, y yo ya sé que los renglones van a estar separados por una edge line, voy a tener definida la información que quiero para cada columna. Entonces, la información que quiero para cada columna va a estar separada solamente por un ampersand. Y entonces, en este caso, esto es lo que a mí me permite tener la separación directamente del contenido de las cosas que yo quiera aquí. ¿Vale? La parte de text PF, de nuevo, es formato directamente de lo que yo quiero estar trabajando. Ya, uno, está. Entonces, si yo aquí nomás le pongo 1 y compilo, se va la información que yo estoy ocupando, ¿sale? Las edge lines me definen directamente los renglones de mi tabla y entonces en este caso yo no tengo aquí alguna restricción de cómo debo de iniciar, sino que simplemente pongo la información que yo considere apropiada, ¿sale? Separado siempre por ese ampersand. Si yo, por ejemplo, aquí defino un ampersand adicional y pongo texto, lo que yo quiera, me va a marcar un error porque lo va a mandar a la parte de abajo directamente de esta tabla en específico, pero me lo va a indicar, me va a decir que existe una alineación adicional que yo no tengo definida. Si yo quisiera ocupar esa línea adicional, tendría que agregar directamente la línea sobre el documento. Y entonces, en este caso, crear una columna adicional. Entonces, esta columna adicional a lo mejor ya se encuentra fuera directamente del rango y entonces en este caso aquí es en donde también estos 3 parámetros me permiten ayudar a centrar directamente esa tabla. Todo esto para que todo cuadre de nuevo sin mayores problemas. Entonces, en este caso, la parte de las tablas sí puede ser un poco engorroso o lento de llenar, porque si nosotros tenemos esta tabla pequeñita que tiene solamente 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 renglones,
pues tengo diferentes 5 secciones H-lines, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, si tenemos tablas súper complicadas en donde a lo mejor tenemos 10 columnas y para esas 10 columnas va a haber 20 renglones, como las que veíamos en la presentación, que estaban un poco feas, que yo utilizaba para mis tesis de maestrías, esas tablas, llenarlas en LaTeX puede ser un poco engorroso. La ventaja es que, como ustedes pudieron observar hace ratito, existen directamente generadores de tablas en LaTeX que me permite a mí definir la información que yo quiera. Lo genero y básicamente voy, copio y pego la tabla. No tiene formato alguno, pero me la está poniendo. Y entonces aquí yo simplemente tengo que agregar las situaciones adicionales, ¿no? En cuanto pongo el caption y le pongo directamente esta situación, lo puedo agregar. Estas tablas en específico también pueden utilizar etiquetas. Entonces, si yo requiero hacer referencia a la tabla tal en mi documento, así como hice con las figuras, los mando a llamar directamente utilizando la etiqueta. Y entonces la parte engorrosa directamente que corresponde con esto y donde no le estoy poniendo líneas en particular ni nada en específico, que también yo puedo definir, por ejemplo, sobre esta, yo puedo agarrar la tabla y decirle que me genere todas las líneas en específico y me las genera directamente el convertidor en automático. ¿Sale? Yo puedo definirle directamente el formato que yo voy a utilizar, puedo cambiar a lo mejor el color del texto y que lo quiero cambiar y ese me lo genera y se define otra función y te dice que por favor antes de compilar el documento agregues un paquete que te permite utilizar los diferentes colores y agarramos la tabla, agregamos esta parte de user package table extra color, bla, bla, bla y agregamos el texto sin mayores problemas. Entonces, todos estos compiladores, o sea, las tablas, digamos que es lo más engorroso que pudiéramos encontrarnos en LaTeX, pero existen estas herramientas en línea que te permiten darle formato de la manera sencilla, como si estuviéramos en Excel o en Word sobre las tablas, y después nos ayuda a generar directamente el código necesario para insertar esa tabla y ya teniendo, perdón, me equivoqué, ya teniendo la parte importante del documento, nosotros le damos el formato que requeramos directamente para la parte del texto, que incluyamos el encabezado de la tabla, el formato de las líneas, el pie de figura, el pie de la tabla, perdón, el encabezado de la tabla, etcétera, 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 la etiqueta y avanzamos sin mayores problemas. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Perfecto. Entonces, lo último que vamos a estar trabajando en la clase del día de hoy va a corresponder directamente con la otra maravilla que tiene LaTeX, que es para el uso y la definición de ecuaciones matemáticas. Porque en este caso ya sabemos que a lo mejor Word o algunos otros compiladores tienen su manera propia de escribir las ecuaciones, pero también dependiendo del espacio que tengamos, del formato del documento, de si utilizamos un editor de ecuaciones externo o utilizamos una de las macros que vienen definidas para esto en Word, podemos tener diferentes formatos en las ecuaciones. Entonces, de igual manera, en Overleaf, perdón, en LaTeX, nosotros tenemos la opción directamente de agregar ecuaciones, que éstas se enumeren en automático, que se trate de organizar el texto sin importar si tenemos una super mega ecuación como esta que tenemos aquí definida como ecuación número 1 y que yo la escribo como una sola línea y en automático el documento, dependiendo del templete, me lo puede poner en 1, 2, 3, 4 líneas en específico sin que yo tenga la oportunidad de equivocarme en el formato. Entonces, para hacer eso en particular,
Vamos a irnos con la básica. Pues nosotros simplemente de nuevo tenemos que utilizar comandos begin, end, y en este caso utilizar la palabra clave equation. Entonces, esta parte en específico me permite a mí definir directamente algunas estructuras que van a ser tomadas en consideración como ecuaciones. Y que yo de nuevo puedo definir el texto como se me pegue mi regalada gana y en automático él se va a encargar de poner las cosas en cursiva, se va a encargar directamente de poner esta información en el formato del templete que esté permitido para definir estas ecuaciones, ¿sale? Sin embargo, de nuevo, aquí nos vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, que van a existir diferentes formas en las cuales yo puedo agregar un formato específico a las ecuaciones, como por ejemplo el caso de aquí, que corresponde directamente con esta ecuación 2, en donde si yo tengo que definir una función que tiene diferentes valores dependiendo de una variable en específico, yo lo puedo utilizar. Si ustedes observan, normalmente en los documentos científicos, en la mayoría de ellos, las variables de las ecuaciones tienen un formato de cursiva. Aquí nosotros podemos identificar que lo que corresponde con h de x y los valores de x, por ejemplo, sí tienen un formato cursivo directamente por acá. Pero la palabra if, por ejemplo, y los símbolos no tienen ese texto en cursivas. Entonces, en este caso, aquí yo tengo la posibilidad de utilizar, por ejemplo, la palabra clave cases para definir una llave y adentro de esa llave definir las distintas opciones. Si yo lo dejo así como texto tal cual, se me olvidó poner la doble línea para que tengamos el espacio. Observamos que esto está escrito todo pegado, a pesar de que yo le definí espacios en el código, lo está tomando como variables de una ecuación. Si yo quisiera que esto fuera un texto como tal, tengo que utilizar el comando text. Y entonces en este caso sí me lo define como otra cosa que se encuentra dentro de esta llave y que esto en particular no es una ecuación, sino que es texto que me da una indicación particular y ese texto se encuentra dentro de una ecuación en específico. ¿Sale? Entonces, de nuevo, tenemos toda esta funcionalidad, pero debemos de recordar de que cualquier cosa que nosotros escribamos adentro de la sección de ecuación, si es texto o son números, en automático los toma como una variable de una ecuación y los pone en un formato en cursivo y no le importan los espacios. Si yo quiero definir espacios o símbolos de mayor que o igual, por ejemplo, esta es una palabra clave para mayor que o igual, que es el símbolo que tenemos definido aquí. Y aquí simplemente tengo el símbolo. Los reconoce como que no son parte de una ecuación en específico, pero todo lo que sea texto en particular sí tiene que estar dentro de este comando de text. De lo contrario, lo que vimos hace rato, no me reconoce a mí los espacios como tal y dice, todo esto es una variable de una ecuación. Quién sabe qué signifique, pero es una ecuación. ¿Sale? Y en automático ajusta, por ejemplo, también que yo tenga, por ejemplo, definido, si esto lo defino igual otras 3 veces, se encuentra dentro del mismo espacio, el centrado del número de la ecuación lo hace totalmente en automático. A menos de que tengamos, como en esta ecuación, una ecuación que está definida como múltiples líneas, entonces ahí sí le podemos decir que lo ponga al final.
pero para otras ecuaciones en específico, en automático se encarga de definir este tipo de formato. De nuevo, todo eso está incluido dentro del formato directamente del documento. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Lo otro que tenemos que tomar en consideración es la definición directamente de los diferentes símbolos matemáticos que nosotros podríamos encontrarnos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ecuación matemática que utiliza muchas variables, ya sabemos que es muy común que utilicemos letras griegas para poder definir las diferentes variables, ¿no? Como puede ser el caso de phi, como puede ser el caso de rho, como puede ser el caso directamente de una nabla, como puede ser delta, como puede ser omega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso en particular, nosotros debemos de entender que dentro del LaTeX también están definidas palabras especiales que me definen todas las letras del alfabeto griego y que normalmente tienen nombres mnemóticos, como puede ser phi, rho, lambda, ¿sale? Y que todas estas particularmente a mí me definen directamente cómo es el comportamiento. ¿Va? Luego también nos podemos encontrar algunos otros formatos de las cosas, como puede ser el hecho de utilizar el nombre de una variable seguido de un guión bajo, con una numeración o con una letra, y esa numeración o esa letra en particular me va a definir a mí directamente un subíndice que acabamos de modificar por acá, ¿no? Ahora, el inicio de esta ecuación comienza con phi de A en lugar con phi de 1. Vamos a regresar al formato para que no lo vayamos a mover. Igual que tenemos definido, por ejemplo, en MATLAB, si quiero poner superíndices, ese superíndice directamente se utiliza utilizando este símbolo en particular. Si yo quiero definir una integral, lo voy a estar trabajando directamente con este símbolo en específico. Si quiero trabajar con una diferencial, también existe un formato. Y en ese sentido también yo puedo buscar tablas y tablas y tablas de información en donde me dicen directamente cuáles son los distintos símbolos para las distintas letras del alfabeto. Alfa, beta, gamma, que pueden ser una gamma minúscula o puede ser una gamma mayúscula, delta minúscula o delta mayúscula, epsilon, zeta, eta, cito, iota, absolutamente todos los símbolos nos los podemos encontrar. Entonces, en este caso, de nuevo, siempre es recordar de nuevo la parte de la estructura de las ecuaciones y que el símbolo que yo vaya a utilizar, seguramente existe un símbolo ya definido directamente en LaTeX para que yo lo pueda incluir directamente en mis ecuaciones. Y el resto de las cosas, como símbolos como sumatoria, integrales, derivadas, si queremos, por ejemplo, tener alguna cosa que tenga alguna fracción, todo lo podemos tener definido particularmente a través de un símbolo especial que ya existe en LaTeX. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Si no hay dudas, le vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que ustedes este templete lo tienen, la mayor información y ejemplos de cómo están implementados en este punto zip que les pasé, en este proyecto, es para que ustedes jueguen, vayan aprendiendo a utilizar estas estructuras y entonces puedan ir mejorando. Y vamos a utilizar este formato en particular para la redacción de su documento científico en formato de artículo de congreso, ¿sale? Entonces, ocúpenlo, explótenlo, vayan trabajando, échenlo a perder, generen errores. La intención es que ustedes tengan dudas y después las veamos en la siguiente clase para que se vuelvan un poco más expertos directamente al utilizar ese tipo de lenguaje de editores de textos como lo es LaTeX. Obviamente no va a haber situaciones en las cuales encontremos alguna cosa que no sepamos.
La buena noticia respecto del uso de LaTeX es que hay un montón de información en la red, tutoriales, tablas, herramientas como compiladores de tablas que me permiten generar estas cosas de manera automática y ayudarme directamente a concentrarme solo en llenar el cuerpo de mi documento científico. Lo último que nos queda por ver es directamente la parte de las referencias, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase y la próxima clase también quiero que hablemos un poco acerca de ejemplos de videos para la parte que ustedes me tienen que entregar, porque también hay un poco de tips o sugerencias para cómo se debe de hacer la presentación de una idea en particular. Las podemos abarcar también en este curso para prepararlos un poco y se vayan organizando para la presentación de sus videos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda en particular, muchachos? ¿No? Si no hay dudas, sería todo por el día de hoy, muchachos. Les agradezco y nos vemos el próximo jueves. También nos vemos en virtual. ¿Sale? Entonces, igual, si funcionó de manera adecuada ahorita haciendo esta parte de mostrar la clase en el salón, lo seguimos manejando. Si no funcionó muy bien, me avisan y me presento yo el jueves en el salón para que podamos tener la clase un poco más normal, ¿sale? Pero al final de cuentas sí quiero proyectarles algunos videos y esos videos que se queden grabados directamente en la sesión para que vean ejemplos de distintas formas de presentar una idea a modo de presentación oral, ¿sale? Pero si no hay más dudas de momento por el día de hoy, sería todo y nos vemos el próximo jueves, muchachos. Gracias. Hasta luego.